Pantalla para que se pueda ver. A ver, Eula, ¿me confirmas por favor si se escucha bien y también si se está viendo bien la pantalla? Sí, sí, Daniela, se ve y se escucha perfecto. Ya, ok, gracias. Bien, a ver, les doy a todos la bienvenida a la mitad del curso. Falta una clase, ya estamos en la penúltima clase para terminar este módulo. Y bueno, quiero antes de empezar ver todo el preámbulo que vamos a ver durante estas dos clases, porque estas dos clases ya vamos a entrar a lo que es el metrado, automatización de metrados, pero para cero. Así que voy a hacer estas anotaciones. Automatización de metrado para cero. Como tal, sabemos que acero requiere el metrado de acero mucho trabajo y vamos a tratar de hacer una secuencia de trabajo, un flujo de trabajo, de tal manera que vamos a reducir bastante el tiempo. Pero ojo, que esta secuencia que les vamos a compartir en las dos sesiones, esto va a ser secuencial. Vamos a ver una primera parte en esta sesión 3 y ya terminaríamos en la sesión 4 viendo toda la secuencia de metrados de acero. Es importante entender que esto se ha aplicado en un proyecto real, así que esto se ha implementado dentro de un proyecto y todos los proyectos son diferentes. Así que puede ser que el nivel de implementación puede ser tal vez no al 100% en los proyectos que participen, por eso vamos a hacer todo ese flujo para que ustedes puedan adaptar esto mismo a sus proyectos. Bien, les voy a comentar cómo vamos a estar trabajando y básicamente cuáles son los scripts que vamos a ver. A ver, un momento. ¿Cuáles son los scripts que vamos a estar viendo? Lo que vamos a hacer primero, en la primera parte de esta sesión, es ver todos los warnings que había quedado pendiente en la clase pasada. Y esto es importante porque si estamos metrando a cero es necesario ratificar la calidad del modelado, en general para todo, pero centrado más al modelado de acero. Entonces, a partir de los warnings vamos a vencer la limitación que hay en Revit de poder tanto ver los warnings, asociar los warnings a una vista 3D y filtrarlo por colores para focalizar más mi atención en aquello que necesito yo modificar o mejorar el modelado para posteriormente trabajar con los filtros, pero generados desde Dynamo. Es decir, no vamos a generar ningún filtro en Revit, sino directamente desde Dynamo. ¿Qué más voy a poder hacer con estos warnings? Voy a poder asociar mensajes, ¿ok? Y esto es importante. Imagínense que ustedes tienen un warning en Revit que dice armadura fuera de anfitrión, pero eso es en general para todos. Pero podría ver que en este caso hay un acero que está, sí, claramente fuera del anfitrión. Vamos a colocarlo que está así, porque tiene un anclaje tal vez con un muro king block, o tiene anclaje con otro elemento portante, elemento estructural, y como tal Revit me lo está identificando como un warning, pero no es un error de modelado, es un error de Revit de sus tolerancias. Entonces, el supervisor entra y obviamente ve, tal vez hay 1000 de estos warnings y dice, bueno, este modelo no está bien, no lo voy a probar porque tiene este problema con los warnings. Pero si nosotros colocamos dentro del modelo Revit que esto no es como tal un error de modelado, ni tampoco es un error dentro del modelo BIM, sino que es parte del Revit cómo trabaja con su configuración, le vamos a agregar un mensaje, o también se llama un error message, mediante un paquete en donde nosotros vamos a poder, para ciertos warnings, colocarle un mensaje dentro de Revit. Esto, ojo, que no se puede hacer directamente con Revit, por eso utilizamos Dynamo, para que un warning le asociemos un mensaje y posteriormente vamos a ver cómo también asociarle una prioridad. No todos los warnings que trabajamos o que vemos dentro de un modelo, pueden haber 1000, pueden haber 10.000, pueden haber más de 20.000 warnings, todos tengan la misma prioridad. Entonces yo puedo en Dynamo, utilizando paquetes y utilizando nodos personalizados, puedo yo asociar ciertos warnings con la prioridad de atención. Ejemplo, vamos a colocar un acero que está muy fuera del anfitrión. A ver, otra vez, un acero que está muy fuera del anfitrión. Por ejemplo, este caso.
tendría una prioridad uno. O sea, lo que está muy visible, que está mal modelado, podría tener una prioridad uno. Versus, por ejemplo, si tengo un acero que está ligeramente fuera del anfitrión y que nada más requiere, pues tal vez modificarle el espaciado o modificar el recubrimiento, pues podría tener una segunda prioridad. Entonces, yo puedo manejar esas prioridades desde Dynamo y eso es lo que vamos a ver. Para posteriormente, habiendo hecho todo esto, vamos a hacer los filtros en vistas 3D. Ojo que esto lo vamos a orientar más a cero, pero el procedimiento es válido para todas las partidas, concreto, encofrado, para todos los warnings en general que pueden aparecer en un modelo. Eso vamos a ver en la primera parte. La segunda parte, que es importante, vamos a hacer metrados, pero ya lo estamos, como estamos en el módulo 2, no vamos a ver únicamente ya metrados para exportarlo, porque eso ya lo hemos visto en el módulo 1. Ahora le vamos a agregar un plus, que es el metrado para seguimiento de avance de obra. Entonces lo voy a colocar acá. Metrado para seguimiento de avance de obra. Vamos a poner el siguiente caso que yo tengo. Yo tengo concreto. El concreto, vamos a poner, este es una columna o un elemento cualquiera. Y yo tengo aquí el llenado información de ejecución. Por ejemplo, tengo la fecha de ejecución. Vamos a poner fecha fin. Eso es lo que yo tengo llenado. Vamos a colocar este paso, fecha de inicio, fecha fin de ejecución y también la planificada. Como normalmente hacemos un reporte o un seguimiento de avance de obra de ejecución y planificada. Pero se entiende que si yo tengo esto, debería también tener el acero con un seguimiento de avance de obra, por ejemplo, su fecha fin, su fecha de ejecución y su fecha planificada. Pero esto ya involucra pues mayor carga de trabajo, no solamente es metrar, colocarle partidas, nombre de partidas, unidades de medida, sino que también tengo que yo colocar fecha de ejecución y fecha planificada. Imagínense el nivel de carga de trabajo, el nivel también de detalle que uno tiene que hacer para la parametrización. Pero lo que vamos a hacer es, si ya tengo yo llenado información tanto de partida, si este elemento tiene información de partida, si este elemento tiene información de unidad de medida, si este elemento tiene estos parámetros de ejecución y de planificada, fechas planificadas, según cronograma, yo esto puedo obtenerlo y todo el acero que esté dentro de este anfitrión, vamos a colocarle todo este acero que está dentro, vamos a copiar todo esto, partida, unidad de medida, ejecución y planificada. Pero ustedes dirán, ya está bien. ¿Puedo yo copiar? Esto me interesa copiar toda la información no geométrica que contenga un elemento geométrico dentro de Revit, pero no necesariamente el acero tiene la misma partida que el elemento estructural de concreto. Generalmente no. Bueno, yo nunca he visto que tengan la misma partida, son diferentes partidas, acero en columnas y concreto en columnas. Pero sabemos que hay una secuencia. Por ejemplo, si el concreto en columnas es, vamos a poner la partida 2.23. La, el acero viene a ser 2.24, 2.25. Imaginemos que aquí tenemos mayormente cómo está organizado en las partidas. Tenemos concreto, puede ser de diferentes calidades, 280, 210, dependiendo. Y tengo aquí también luego encofrado y luego viene mi partida de acero. Normalmente así se estructuran las partidas. Entonces, lo que yo voy a hacer, si yo tengo llenado aquí información de concreto, vamos a ponerle punto 3, punto 3. Yo lo que puedo hacer con unos nodos de Dynamo, aquí no necesito ningún paquete, sino únicamente con los nodos de Dynamo, puedo yo cambiar este valor por punto 5, por ejemplo, y todo el acero que se encuentra dentro del anfitrión va a tener ese número de partidas secuencial. Entonces así yo me evito pues estar viendo mi Excel, estar asociando parámetros y va a tener una lógica el llenado de parámetros de estos elementos de acero de armadura. El mismo concepto lo vamos a hacer para el caso de ejecución, fechas de ejecución y fechas de planificación. Y la unidad de medidas, bueno, sí sabemos que para todos es de forma masiva en kilogramos para el acero. Bien, ahora
Si ya tenemos información de ejecución y planificación, podríamos nosotros, y eso es lo que vamos a ver también en la parte 3, poder hacer unos vistas 3D de seguimiento de avance de obra, pero para cero, ¿verdad? Para cero. Por ejemplo, yo podría colocar una vista en 3D donde esté todo el acero y tenga para una fecha de corte, pongamos esta fecha al 2 de febrero del 2025. Para esta fecha se ejecutó tanto acero y en otro color, que podría ser un color transparente, está lo que ya se ejecutó. Un transparente podría ser lo que ya se ejecutó. Y de otro color, pongamos amarillo, se va a colocar el acero que falta por ejecutar. Y podríamos hacerlo esto con filtros, creando únicamente filtros en Dynamo. Filtros en Dynamo. Entonces, miren el nivel de ahorro y también miren el nivel de seguimiento de avance de obra. Ya esto es otro uso BIM, es el uso BIM 4D, cuando aquí involucramos la parte de tiempo. Si tenemos lo mismo, si ya tenemos prácticamente todo, ¿qué puedo hacer yo? Puedo crear tablas de planificación, estamos hablando de tablas de planificación en Revit, pero con seguimiento de avance de obra. Es decir, puedo yo crear tablas que vamos a ponerlo, que sean tablas únicamente, por ejemplo, una tabla que sea de todo el acero, el metrado de acero que está ejecutado para la fecha del 2 de febrero del 2025, por ejemplo. Y me sale todo el desagregado del acero ejecutado. Bien, eso tengo. Ahora, si yo tengo información de vistas 3D y tablas de planificación, vamos a también enseñarles a cómo tanto mi vista 3D como mi tabla de planificación insertarlo en vistas. Insertar mis metrados y mi vista para seguimiento, em, insertarlo en vistas, por ejemplo, dentro de un plano. Y como tal, ustedes saben que los planos pues tienen que tener cierta coherencia, cierto orden estructurado, en donde, por ejemplo, para un plano, yo coloco acá mi vista 3D y por aquí abajo mi tabla de planificación. Ok, entonces básicamente ese sería el flujo de trabajo que haríamos, que vamos a distribuir en las dos clases. Empezaríamos viendo vamos a empezar viendo este apartado para el día de hoy y también la vista 3D de seguimiento de avance de obra. El tabla de planificación, insertar vistas, lo vamos a ver en la segunda clase, que sería ya la última. Ahora, bien, aquí me estaba olvidando algo. Aparte, habíamos colocado en el brochure y queremos también cumplir con esto del contenido del curso, que es la parte del despiece, que también es importante cuando uno hace metrados. El despiece se puede hacer de dos formas. Hoy día vamos a ver una primera forma que es mediante Revit. Nosotros podemos generar un despiece y luego esto exportarlo a Excel, donde por ejemplo para cada barrita, vamos a colocar para cada barrita, tienen un tipo de pieza, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una barra que tiene dos ganchos, que tiene una longitud, vamos a ponerle A, que es un gancho, la longitud del gancho, B y la longitud recta que viene a ser C. Esto yo lo quiero en una forma de armadura así visual, donde yo puedo tener distintos niveles de detalle de representación, bajo, por ejemplo, si quiero que aparezca así como lo estoy dibujando con líneas, pero si yo quiero que aparezca como extruido, donde se representa el diámetro de la barra, podría colocarlo en un detalle alto. Y ya, eso es algo, lo puedo yo tener dentro de mis planos, puedo crear detalles de plegado, eso se llaman detalles de plegado. Detalles de plegados y ahora vamos a ver cómo configurar esto para luego insertarlo en tablas de planificación, como también yo puedo crear formas de armadura. Forma de armadura. Una vez que tengo esto, lo inserto yo en mis tablas de planificación
¿Y qué tendríamos nosotros? Insertamos en nuestra tabla de planificación. Por ejemplo, tenemos el diámetro de la barra, vamos a colocar acá las longitudes parciales y finalmente yo tendría acá mi imagen, la imagen de la forma de armadura. Luego, esta información yo lo exporto a Excel, pero ojo, cuando uno exporta a Excel, la imagen se pierde, ya la imagen se pierde. Entonces vamos a utilizar una macro o, o vamos a utilizar un pequeño código. No necesitan ustedes saber macros, es un código simple en Excel. Le vamos a dar ese código en TXT para que ustedes únicamente lo copien y poder pegar estas tablas, estas imágenes o detalles de plegado que nos otorga Revit. Y con eso ya prácticamente tendríamos todo el flujo de metrado de acero, en donde nosotros estamos haciendo el llenado masivo de parámetros, como obteniendo la información del host o del anfitrión del acero. Vamos a resolver algunos que otros warnings. Vamos luego a crear vistas parametrados, tablas de planificación y luego insertarlos en planos. Bien, y básicamente es esto. ¿Qué más vamos a también estar viendo para esta sesión? Vamos a estar comentando un poco de algunos talleres. Vamos a hacer un taller, por eso les aconsejo bastante que sigan las clases con su Dynamo abierto, porque vamos a hacer un taller con participación de auditoría de acero. Auditoría de acero con la siguiente instructora. Entonces, para esto es importante que se haga el seguimiento, que ustedes puedan también replicar lo que se hace, porque esto tendrá una puntuación adicional. Y como último, veríamos sobre el glosario de nodos. Para el módulo 1 hicimos un glosario de nodos. Ahora estaríamos viendo una mejor forma de mayor cantidad de nodos. Estaríamos nosotros viendo pues mayor cantidad de nodos, todos los nodos que hemos aprendido con también los paquetes. Y vamos a hacer una demostración de cómo se llena el glosario de nodos, ya que en el módulo 1 pues no se le hizo de la mejor manera. Cada uno colocó ahí su información y sería mejor tenerlo en un único archivo. Entonces, eso también estaríamos viendo para terminar ya con este módulo. Ahí, a ver, esta explicación, ¿alguno tiene una consulta? Voy a enviar estas imágenes de aquí. Ahí los leo si tiene alguien una consulta. Me parece que no hay consultas, entonces vamos a iniciar con lo que acabo de colocar. Lo voy a subir ahorita al WhatsApp para que lo puedan visualizar. Ahora lo vuelvo a subir aquí en fotos y videos para que se vea mejor. Bien, vamos a empezar entonces con la primera parte que sería la visualización de warnings. A ver, tenemos aquí, voy a abrir Dynamo, si lo tengo abierto acá. Ah, no, no lo tengo abierto. Aprovecho para comentarles que este archivo lo tenemos aquí subidos. Ahorita le voy a pasar al chat de Zoom y también al chat del correo, bueno, del grupo que tenemos. Tenemos este es un proyecto hospitalario, pero únicamente tenemos la parte de exteriores para que no sea muy difícil. Pesa 200 megabytes, así que tengan en cuenta si no tienen mucho espacio, no hay problema. Lo que quiero que ustedes entiendan es la lógica detrás del desarrollo del script. También lo comparto por acá, por el chat de Zoom. Bien, vamos a abrir vamos a generar un nuevo script en Dynamo.
Y lo que vamos a empezar a hacer es lo de warnings. A ver, para warnings es importante que tengamos instalados el paquete archilab.archilab.net, el que habíamos instalado la clase pasada. Voy a buscar aquí el paquete archilab.net. Por si acaso estamos viendo el pizarrón. ¿Se ve el pizarrón? Ahora voy a volver a compartir. Yo quise buscar el ¿Ahora paquete se y ve? nunca lo encontré. Podemos. Muchas gracias. Ahí sí. Ya, es archilab.net. Ahí me confirma si lo encuentras. Estoy descargando la versión la más actual, no hay problema, los nodos están ahí también. Ya, a ver, voy a volver a entrar aquí, voy a reiniciar mi Dynamo porque lo acabo de instalar. Cuando uno instala un nuevo paquete, a veces demora en cargar el paquete, entonces voy a volver a entrar. Para esta clase deberíamos tener algún archivo Revit descargado. Sí, les comentaba que se va a trabajar con este archivo. El archivo les he compartido en el chat o recién te acabas de unir, si no te lo vuelvo a compartir el link de Drive donde se encuentra el archivo. Acero clase 3, ¿verdad? ¿Cómo? No, no te llegué a escuchar. Acero clase 3 se llama el modelo. Sí, ajá. A ver, otra vez, creo que no está apareciendo el paquete. ¿En qué versión de Revit está este archivo? Eso está en Revit 2024.
Tal vez tienes en alguna versión 23. No, está en Revit 2024. A ver, me dan un momento, por favor. Tengo que abrir la otra versión de Revit 2024 que tengo por el paquete. A ver, un momento, por favor. Ya, ok, ahora sí está todo bien. A ver, ahora sí comenzamos con la explicación. Bien, como les comentaba, vamos a instalar este paquete, el archilab.net. Y lo que yo voy a hacer, ahorita qué versión tengo yo de Archilab,
A ver, siempre sucede que a veces los paquetes, dependiendo de la versión, traen menos nodos, traen más nodos, algunos nodos cambian de nombre. Vamos a utilizar la versión 2023.213, la versión de archilab.net. ¿Por qué? Porque justamente había yo instalado la versión más reciente y veía que no teníamos el apartado de warnings. Y esto es importante porque lo vamos a estar utilizando para este, no, para este script de warnings. Aquí, por ejemplo, acá yo tengo todos los paquetes que tengo instalados. Ojo que también hago esta aclaración, siempre demora un poco en abrir Dynamo. Si tienes muchos paquetes, yo uso muchos paquetes, entonces se cargan todos los nodos personalizados, porque cada uno de estos nodos son nodos personalizados que tienen una configuración, entonces demora a veces en abrir el Dynamo cuando tienes demasiados paquetes. Bien, vamos a utilizar este apartado. Vamos a ir aquí a Archilab y tengo acá Revit y veo aquí que tengo los warnings. Tengo tres tipos de configuraciones. Tengo warning y warning element y warning library. Nos vamos a centrar en estos dos, warning y warning element. A ver, primero vamos a ver lo que es los warnings. A ver, aquí aparece, cuando tengamos este signo de interrogación, este signo de interrogación nos permite ver algo que ya ha sido creado, mientras que aquí este especie como de rayo o relámpago nos permite cambiar una configuración. Esto es para cambiar y esto es únicamente de visualización. Entonces tenemos esto, voy a colocarlos aquí afuera. Tengo el warning assign error message, el assign rating, el get warnings y el de parse HTML. Ok, tengo todos estos nodos que me permiten manejar los warnings, estos cuatro nodos. Lo voy a agrupar y voy a colocar que estos son los warnings del modelo. Bien, los warnings del modelo. ¿Qué más tengo? Los warning elements. Por ejemplo, si yo quiero saber, estos warnings son mensajes, por ejemplo, voy a explicar primero el warning get warnings. Los warnings son alertas o avisos que me hace Revit. Por ejemplo, yo estoy aquí en el modelo, voy a irme a una vista 3D. Por ejemplo, voy a ir a esta vista que dice revisto, exportación. Ahora, yo me voy aquí al apartado de gestionar o el apartado de gestionar o manage, yo lo tengo ahorita en inglés, y me voy aquí donde dice review warnings o revisar alertas. Aquí una vez que uno le da clic, se va a poner a cargar y lo que va a hacer es, me va a botar un mensaje luego como una ventana emergente donde me dicen cuántos warnings tengo. Acá me muestran todos los warnings. Esto que dice, por ejemplo, eh, algunas dice de que algunos muros eh, tienen alguna que otra advertencia o conflicto, por ejemplo. Yo desgloso el warning y veo los dos IDs o los dos elementos en cuestión en conflicto que tienen o bien alguna, se podría decir interferencia, colisión, podría haber duplicados, todo esto es un warning. Pero vamos a ir a lo que es el structural rebar o lo que es la armadura. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar uno que diga rebar. Some homes room. Acá dice. There are identical rebars, o sea, hay armaduras que son duplicadas y que están en la misma ubicación. Esto pues dice, esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante en consideración. Dice, esto va a resultar en un doble conteo o un doble recuento en las tablas de planificación o en los metrados. ¿Cuántos warnings me sale? Me sale pues una cantidad grande de warnings y que esto, yo podría decir, esto pues tiene prioridad 1. Esto no puede haber, esto no lo puedo pasar, eso no es esto es error de modelado y como tal afecta a mis metrados, tengo que atender a este warning que me hace Revit.
Aparte, tengo otros. A ver, vamos a buscar el otro, que es cuando está fuera del anfitrión. A ver. Ok. Rivar is place, dice, está ubicada completamente fuera de su anfitrión. ¿Cuántos? Tengo un montón de advertencias sobre armaduras que están fuera de su anfitrión. Como les comentaba, puede ser que yo tenga el caso que, vamos a ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Voy a activar lo que es las armaduras. Voy a poner la carta close y voy a activar lo que son las armaduras. Bien, puede ser este caso, ¿verdad? Que yo tengo acero, que no necesariamente significa que esto es un error de modelado o que está mal. Puede ser que esto se esté anclando con un muro King Block y los muros King Block estén en otra especialidad, por ejemplo, en la especialidad de arquitectura, estén en un anfitrión. Pero como este acero está muy fuera del anfitrión, pues me va a salir la advertencia en Revit. Nosotros cuando venimos aquí puedo yo seleccionar host, donde en modify o modificar selecciono el host y yo aquí tengo el host que es el sobrecimiento de cerco y la idea es que por eso comentábamos desde el módulo 1 que cuando hacemos metrados tenemos primero que tener por implícito que la calidad del modelo es al 100%. Entonces, es importante que cuando uno modela, pues se seleccione el anfitrión correcto. Ejemplo, yo tengo aquí el sobrecimiento y he modelado el acero. Y la idea es que si este es el acero del sobrecimiento, pues aparezca como anfitrión el sobrecimiento, no que aparezca como anfitrión la zapata, pongamos. Eso es incorrecto y eso pues nos perjudicaría a la hora de generar nuestro script. Entonces, si el modelamiento o el procedimiento del modelado ha sido el correcto, pues no va a haber ningún problema. La idea es que el acero, por ejemplo, de esta losa maciza, vamos a colocar esta losa de piso, tenga como anfitrión la losa maciza. Entonces no va a haber problema cuando corramos el script. Ahora bien, si yo tengo algunos conflictos, ejemplo, este acero que sobresale por mucho de la estructura, y que no corresponde a ningún anclaje, pues esos warnings me ayudan mucho a identificar esos errores de modelado. Ahora, vamos de nuevo a nuestro reporte, vamos de nuevo a nuestro reporte de warnings y les quería mencionar lo siguiente. Cuando nosotros desplegamos el warning salen advertencias de los dos elementos en conflicto, pero yo lo que puedo hacer aquí es, puedo seleccionar los dos. No, no puedo seleccionar los dos, solamente puedo seleccionar uno y luego puedo seleccionar aquí este botoncito de Show para que me muestre el elemento y luego vuelvo acá al reporte, selecciono el otro o copio el ID. No, no hay manera de cómo yo copiar el ID, no tengo yo manera de copiar el ID. Lo que yo puedo hacer es exportarlo en HTML. Lo exporto, voy a colocarlo, a ver, exportar aquí. Y lo que voy a hacer es voy a abrir aquí mi documento, el documento que y me sale un reporte HTML de esta manera. ¿Qué me sale? Me sale el error, el mensaje de error. Me sale también los elementos en cuestión y me salen los dos IDs. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo vengo aquí, copio, copio el ID, copio el ID y me voy, por ejemplo, a mi vista en 3D, pongo gestionar y y coloco los dos ID. Por ejemplo, pongo acá coma y coloco el otro ID. Y así estaríamos haciendo el procedimiento bastante repetitivo y bastante tardado, pero la idea es utilizar ahora estos nodos. Ahora, este nodo que habíamos comentado de Archilab me permite obtener todos los warnings del, del modelo. Nosotros aquí tenemos toda nuestra tabla. ¿Podemos sacar aquí un recuento de cuántos warnings tenemos? No me lo da directamente, no me lo da directamente. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a correr. Vamos a esperar un poco. Ya corrí.
Y miren, aquí me salen todos los warnings que tengo. ¿Cuántos tengo? En todo el proyecto tengo 11.154 y estamos hablando de un proyecto pequeño, solamente exteriores, de una infraestructura hospitalaria. Imagínense si fuera más grande la cantidad de warnings que tendríamos. Entonces, manejar 11.000 dentro de un reporte HTML, yo diría que es una tarea imposible, ¿verdad? Bajarlo a cero. Y muchas veces cuando entregamos modelos, tenemos que entregarlos con la resolución de estos conflictos. Al menos tener, algunos te piden pues bajar a cero los warnings. Eso es una tarea más que imposible, pero la idea es no entregar pues problemas como duplicados. Duplicados es un warning que debería desaparecer del modelo y tendríamos que atender a ese warning. A ver, ahora voy a explicar estos otros nodos. Tenemos el warning assign error message. Imaginemos que tenemos esa cero que está fuera del anfitrión y lo que yo quiero es colocarle un mensaje. Acá dice, si yo le hago clic, que necesito un string. Pero también voy a hacerlo aquí que me dice a un error típico, le puedo yo asignar un mensaje. Ejemplo, teníamos esa cero que estaba fuera del anfitrión y yo le podría colocar un mensaje de, por ejemplo, no representa error de modelado. Bien, podríamos colocar esto, no representa error de modelado o podríamos ser más descriptivos y colocar es problema de la tolerancia de Revit. O se ancla con cierto elemento. Hago de esta manera, yo selecciono, vamos a ver esto, le voy a dar en correr, ya se completó y me dice que se ha colocado este mensaje para los 11.154. Por ahora no estamos filtrando, luego vamos a hacer el procedimiento de filtrado, pero vamos a colocar el caso de que todos estos warnings son para un único tipo y yo quiero insertarles el mensaje a todos. Vamos de nuevo aquí a Warning en el apartado de mi biblioteca de Library de Dynamo y le voy a buscar aquí el que dice visualizar Assign Error Message. Y le voy a dar aquí en Warnings. Le doy en Warnings, todos los Warnings. Voy a darle en Ejecutar. Y por ejemplo, ya tengo aquí que para todos los 11.154 le he insertado un mensaje. No representa error de modelado. Y así nosotros podríamos estar filtrando cada uno de los warnings y colocarle un mensaje que me ayuda pues a mí a hacer un filtro directamente desde Dynamo. Ojo que también lo podríamos hacer desde un Excel si es que convirtiéramos este HTML, pero es más ventajoso trabajar toda la potencialidad de Revit con Dynamo haciendo estos filtros. ¿Qué más podríamos hacer? Este nodo dice Assign Rating. Esto es prioridades. Por ejemplo, hablábamos que todos los que son vamos a poner el caso de los aceros duplicados, tendrían prioridad C1 o prioridad 0, dependiendo cómo ustedes manejan. Yo coloco acá un warning y podría colocar que tenga, por ejemplo, una prioridad 1. Podríamos también hacer lo mismo y manejar prioridades. Ahora tengo este siguiente nodo que es el parse HTML, que es básicamente lo que hace Revit, que esto te lo exporta a un HTML. Pero ojo que cuando nosotros exportamos HTML, los warnings, exportamos todo masivamente, no te permite filtrar. Por ejemplo, yo quisiera en un HTML, un reporte, filtrar únicamente todos los warnings de acero. No permite hacerlo directamente en Revit. Lo que podríamos hacer nosotros es filtrar. Primero filtramos, obtenemos todos los warnings, hacemos el filtrado y luego lo exportamos un HTML con esta misma configuración, ¿verdad? Donde me salga el error típico y los elementos asociados a esa alerta. Bien, pero para esto necesitamos hacer todo el proceso de filtrado. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Solamente estamos explorando los nodos de este paquete. Y ahora les voy a mostrar el caso de Warning Element. Tenemos ya los warnings, todos estos son los tipos de errores. Voy a colocarlo acá, tipos de errores. Ahora tenemos el otro apartado que son de los elementos que están dentro de esas alertas.
Por ejemplo, podríamos obtener la categoría del elemento. Ejemplo, este elemento son de categoría pilares, categorías armaduras. Yo podría filtrar. Miren, esto me da que un string. Un string es un valor alfabético. Vamos a correrlo. Acá me pide un warning element. Vamos a hacer el procedimiento. Necesito yo primero un warning element. El warning element, vamos a buscar este nodo, que es el warning element. Ahora buscamos ese nodo, pero necesitamos un nodo primero que es el warning element. Este warning element, si tenemos los warnings, quiero ver todos los elementos y luego puedo obtener la categoría de ese elemento. ¿Qué más podría tener? Por ejemplo, podríamos tener en el caso de Design Option, bueno, básicamente no, pero también podríamos tener la familia del elemento, el ID del elemento también. ¿Qué más podríamos obtener? La prioridad del elemento, la prioridad del elemento, el tipo de elemento. Si queremos conocer tanto la familia y el tipo, también podríamos colocarlo. Y el workset o el subproyecto donde se encuentra este elemento. Ejemplo, si tuviéramos warnings asociados a acero y los aceros se encuentran en otro subproyecto, podríamos utilizar eso. Entonces esto lo voy a agrupar como nodos de warnings para los elementos. Ya bien. Acá no sé qué ha pasado. Se ha agrupado. Bueno, ahí lo dejamos. Ya, nodos warnings para elementos. Bien, con esto en mente vamos a empezar con el script, con el desarrollo del script. Vamos a utilizar el que habíamos visto, el warning get warnings. Ya tengo el warning get warning. Ahora vamos a utilizar el otro nodo, que es el nodo de warning elements, el que les comentaba. Ahora vamos a buscarlo, warning.elements. No, este no es. Ah, ya, este nodo también es importante. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí los warnings por su tipo. Por ejemplo, puedo obtener todos los warnings que hay dentro del modelo. Por ejemplo, los que están fuera del host o también los que están, los que están duplicados. Por ejemplo, vamos a buscar los que están duplicados. Acá, los que están duplicados. Podría también clasificarlos por tipos, pero vamos a utilizar este nodo, que es el nodo de Archilab. Ya, voy a copiar estos nodos que los tengo aquí para hacerlo más rápido. Ya. Voy a bloquear este de acá. Voy a bloquearlo. Y ese también voy a bloquearlo. Bien, entonces necesitamos este warning y el luego warning elements, que me obtiene los elementos que están envueltos en ese warning. Luego, por ejemplo, voy a buscar los warning element ID, el warning element ID. Por ejemplo, yo quiero los IDs que se encuentran dentro de esos warnings. Luego vamos a utilizar el list flatten. ¿Para qué? Para aplanar la lista. Aplano la lista.
Y luego yo quisiera, por ejemplo, yo tengo los IDs, pero puede haber que ustedes encuentren que hay un elemento que se encuentra dentro de esta tabla por 2 o por 3, porque puede haber que algún warning se ha asociado con un mismo elemento. Por ejemplo, vamos a colocar el caso de un acero que está duplicado y también está fuera del anfitrión. Entonces, en este caso vamos a utilizar el nodo list.unique items para obtener una lista sin elementos repetidos. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, esto a colocarlo un poquito más abajo. Bien, una vez que tengo aquí list unique items, lo que vamos a hacer es voy a utilizar un nodo. Este nodo es un nodo de Dynamo, no necesito ni instalar ningún paquete. Es all elements in active view. Bien, ¿qué hacemos aquí? Esto lo voy a hacer para todos los elementos en la vista activa, pero ojo que también podríamos hacer para elementos únicamente de acero. La idea es que si yo tengo esta vista que tiene todo acero, concreto, encofrado, todos los warnings de todos los elementos, incluidos el acero, se van a filtrar. ¿Dónde yo haría el filtro para poder distinguir si es que es un warning de acero? Pues en esta parte. Y la idea es que todo se pinte. Luego que obtendríamos, vamos a obtener el element.id de todos los elementos, el element.id de todos los elementos. Ahora voy a buscarlo el element.id. No, el element.id. Bien, ya lo encontré, el element.id. Ya. Una vez que tenemos este element.id, lo voy a vincular aquí para obtener el ID de todos los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a encontrar de estos IDs que están dentro de esta vista, lo que voy a hacer es ver cuáles de ellos se encuentran dentro de los warnings. Para eso voy a utilizar un nodo que se llama list contains. Este list contain necesita una lista. ¿Cuál va a ser esa lista? Esa lista de los elementos únicos. Y voy a buscar todos los elementos que están dentro de la vista que cumplen con esa condición de estar dentro de los warnings. Ahora, es importante que utilicemos niveles porque vamos a ejecutar, a ver, voy a ejecutarlo. Se va a demorar un poquito porque va a buscar todos los elementos dentro del modelo. Y vamos a ver que cuando yo despliego esta lista, voy a tener varias listas anidadas. Entonces voy a utilizar un nivel, vamos a utilizar el nivel 2 para obtener todos los IDs, que son los elementos, y no las listas, y no las sublistas. A ver, ahora que cargue ejecute. Ahora aprovecho para responder ahí, hay una pregunta en el chat. Ya, el paquete que estamos utilizando era el 2023.211 de Archilab. Sí, en la última versión de 2025 no tiene los paquetes, los nodos para warnings. Esa versión, por favor, te descargas. ¿Puedes repetir la versión, por favor? La 2023.211.
A ver, está demorando en ejecutar. A ver, esa versión de 2023.213, a ver, descárgala, a ver si tienes la versión de warnings, debería tener. Ahí me confirma. Si no, te paso yo el script de warnings que tengo y ahí te pide descargar la versión específica para ese script. A ver, voy a aprovechar, voy a abrir el script de warnings y voy a explicarlo rápidamente, sin generar mucho, porque ahora está corriendo un poco lento Dynamo. El flujo es corto de este script, pero es bastante potente. La idea es que, como estábamos comentando, vamos a nosotros a obtener los warnings. Obtenemos todos los warnings que tenemos en una vista activa, por ejemplo, una vista 3D que manejemos o una vista que creemos para la detección de warnings. Podríamos crear una vista en específica. Y luego que tenemos eso, lo que haríamos nosotros es filtrar todos aquellos elementos que estén dentro de los warnings. Es este de aquí un warning para resaltarlo en filtros. Ya, la idea es que tenemos esto, tenemos el list flatten y habíamos hecho, vamos a obtener los elementos únicos de ese list flatten
Y luego obtenemos el list contains. ¿Qué list contains? Pues todos los elementos que estén dentro de esa lista. Por eso aplico el list contain. Ahora comentábamos que tenemos que utilizar los niveles porque aquí la idea es que me va a salir sublistas y utilizaríamos el nivel 2 para obtener todos los elementos de la lista 2 que son los IDs. Una vez que hacemos eso, lo que yo quiero es, a partir de todos estos elementos, a partir de todos los elementos que se encuentran en la vista, quiero que filtres todos aquellos que se encuentran dentro del warning. Entonces utilizamos una máscara y para eso utilizamos este nodo que le hemos visto desde el módulo 1, que es el list filter by bool mask. Entonces, una vez que yo tengo esto, que ya he filtrado, voy a tener dos. ¿Qué voy a tener? Dos. Voy a tener primero un in y un out. Out serían los que no cumplen con la condición, es decir, todos aquellos elementos que no son parte de warnings, no son parte de warnings, no hay ningún problema con esos elementos. Y todos los elementos que sí son warnings, que me detecta Revit. Entonces yo voy a tener esos dos elementos. Acá pueden ver que yo estoy abriendo el script para tener in y el out. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo tengo una vista, por ejemplo, vamos a poner una vista 3D, eh, un buen una vista 3D con buenos filtros sería todos los elementos que están fuera, no son parte de warnings, tenerlos de color transparente o de un color gris para luego colocar una leyenda, ¿verdad? Y todos los elementos que sí son parte de warnings, pues colocarlos con un color, que podría ser un color amarillo, rojo, dependiendo de cómo ustedes manejen. Entonces, voy a hacer lo primero que hago. Yo voy a utilizar este nodo, el Element Override in View. Este es un nodo, acá podemos ver la descripción y se modifica la configuración de gráficos de los elementos en la vista activa. Y esto es importante. Si ustedes trabajan en una vista 3D que hayan creado, primero para generar el script tienen que ir a la vista en Revit, la vista donde van a hacer la corrida del script y ejecutan. Si ustedes están trabajando con una vista de un plano, pues no va a funcionar. Si trabajan con una vista en planta, sí va a funcionar, pero solamente de todos los elementos que se encuentran dentro de esa vista. Por eso utilizamos el nodo All Elements in Active View. ¿Ok? Bien. Este Element Override in View necesita todos los elementos. Primero vamos a colocar Element y luego vamos a colocar el Override. ¿Qué significa Override? Es la configuración de gráficos o los filtros, pero no son filtros en Revit, sino son filtros en Dynamo. Bien, esto lo vamos a sacar tanto para los in, para los que cumplen la condición de que son parte de warnings, y para los que no cumplen la condición de warnings, y aplicamos lo siguiente. ¿Ven? Bueno, un script corto y luego vamos a utilizar este nodo que se llama Override Graphics Settings by Properties. Este nodo, que lo vamos a ver también en la parte 2 de esta sesión, nos permite crear filtros por colores, de acuerdo a los colores que nosotros establezcamos. Ejemplo, colores por RGB, o también podríamos seleccionar los colores. Hay bastantes cosas que hacer con este nodo. ¿Qué necesita? Primero necesita que coloquemos el color. Para esto vamos a utilizar este nodo. Este nodo es el color por RGB, los colores por RGB. Es un nodo de Dynamo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos tanto el alfa, el red, el green y el blue, ¿verdad? Un color RGB como tal. A ver, nosotros conocemos los colores RGB, pero alfa, pues no es que conozcamos y no hay como tal en internet portales para colores ARGB. Por eso el alfa y el red son el mismo. Para nosotros el alfa y el red son el mismo. Estamos trabajando con RGB nada más. Rojos, verdes y azules. Hay muchos portales que ustedes pueden encontrar en internet. Por ejemplo, están estos códigos de colores HTML. Esta es una página, pueden buscarlo únicamente en su buscador como colores RGB o colores HTML. Y ustedes pueden aquí picar cualquier color, por ejemplo, un color amarillo,
y te sale básicamente lo siguiente, lo que necesitamos, los colores RGB. Por ejemplo, este color más o menos como mostaza tiene R229, green 235 y el blue 25. Esto lo colocamos dentro de un code block y pues conectamos rojo, verde y azul. Y recuerden que el alfa es el mismo que el rojo. Bien, una vez que tenemos esto, ustedes saben, cuando uno crea, voy a irme aquí en la vista en Revit. Nosotros cuando estamos aquí en la vista podemos tener lo que se llama modificar gráficos en vista. Esto solamente funciona para la vista en cuestión, no es aplicable para los demás vistas. Es decir, si yo esto eh, lo quiero pasar a otra vista, no es posible. Ese es un filtro como in situ para la vista. Lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, yo puedo hacer por elemento. ¿Y qué tengo aquí? Tengo los patrones de superficie y los patrones de corte. Bien, ¿qué tengo aquí? Tengo el primer plano, donde yo puedo aquí establecer un patrón y un color. Básicamente el color es el que estamos estableciendo con un RGB, pero también puedo establecer un fondo, primer plano y un fondo. Ejemplo, si yo quiero que esto se pinte de esta manera, que tenga líneas segmentadas o un achurado, y que luego tenga el fondo sea rosado o rojo, pues mi primer plano sería el patrón de líneas achuradas o con diagonales. Elijo el color y el fondo sería un relleno uniforme de color turquesa, por ejemplo, este es el caso. Si yo también quiero establecer para los patrones de corte, en el caso que yo aplique un section box, hago el mismo procedimiento, elijo un primer plano y un fondo. ¿Qué más tengo aquí? Tengo las transparencias. Si yo coloco cero, se va a ver como tal, pero si yo coloco 100%, el elemento desaparece. Entonces, básicamente ese nodo emula esa función de Revit, donde yo voy a tener aquí el Projection Fill Color, lo que hablábamos. Esto que es la proyección que hablábamos, la proyección de fondo. Y tenemos el Projection Line Color, que es esto, es la proyección de primer plano, lo que hablábamos, un patrón. ¿Qué más tengo? Tengo el fill pattern. Ese es el patrón de relleno. Por ejemplo, yo quiero que voy a tener una malla diagonal de 3 milímetros. ¿Qué es esto? Esos los fill patterns son los patrones. En Revit, donde encontramos esto, nos vamos aquí a gestionar, configuración adicional, y yo tengo los patrones de línea o patrones de relleno. Un patrón de líneas en tal es una línea 2D que tiene segmentados, podría ser una línea punteada con guiones, como también podríamos tener un patrón de relleno, por ejemplo, en el caso de tener aquí, vamos a buscar acá lo de la malla diagonal de 3 milímetros, o sea, yo lo quiero tener así como si fuera doble diagonal, diagonal a ambos sentidos. Este es un patrón de relleno. Entonces yo básicamente lo que quiero es que todos los elementos que cumplen la condición de ser parte de un warning me aparezcan de este color. Este es un color naranja, este es naranja, naranja, y que tengan este patrón de relleno de 3 milímetros. ¿Ok? Y esto es lo que yo aplico. A ver, yo estoy colocando un fill color, o sea, el patrón de fondo. También luego los bordes, un boundaries. Por ejemplo, aquí si es que yo pongo modificar gráficos en vista por elemento, yo tengo esto lo que se llama líneas de proyección. Las líneas de proyección son como tal líneas, pueden ser sólidas, pueden ser lo que hablábamos, las líneas derribados, punto, con guiones, luego obtener grosores y colores. En este caso, lo que acá nos indica es el color de la línea, te pide un color de la línea. Color, por defecto siempre es nulo, o sea, va a ser un color invisible o no va a tener color, pero le podemos colocar que sea de color, del mismo color que el patrón de fondo, es decir, naranja. Esto, el Cut Fill Color, es en el caso de que ustedes quieran usar un plano de corte o llenar los gráficos de corte. En el caso de Projection sería para primer plano. Lo mismo en el caso de que utilicemos ya, por ejemplo, aquí podríamos colocar grosores, lo que habíamos visto en modificar gráficos en vista en Revit. Podríamos utilizar transparencia
Y esto de aquí lo vamos a dejar aquí, pero esas son líneas de detalle. En el caso que, por ejemplo, nosotros cuando venimos aquí a gestionar, tenemos esto que se llaman estilos de objeto. Y estos son, cada línea tiene una proyección y tiene un corte, y tiene un color y tiene un patrón. En caso que nosotros quisiéramos utilizar algún patrón de línea, pues podríamos aplicarlo, pero no es necesario, no necesitamos mayor detalle, únicamente nos basta con un color de fondo. Bien, eso lo hacemos para todos estos elementos que cumplen con el warning. Ahora, lo mismo haríamos nosotros, duplicamos para los elementos que no cumplen. ¿Qué quiero hacer yo? Todo es lo mismo, excepto por dos cosas. Aquí lo que voy a utilizar es transparencia. Le voy a dar transparencia del 100%. ¿Para qué? Para que únicamente me aparezca sombreado y con un filtro los elementos que son parte de los warnings y luego los elementos que no cumplen con una condición que no necesito yo enfocarme me salgan en transparencia. Y luego utilizaríamos el halftone. ¿Qué es el halftone? En el caso que quiero que aplique tramado. Por ejemplo, vamos a ver esto en Revit para que se entienda. Yo le doy aquí modificar gráfico por elemento y aquí ustedes sale aquí visible y tramado. El tramado es lo que vemos ahí que es el halftone. Si yo, por ejemplo, coloco aquí tramado, ¿qué sucede? El elemento se hace, a ver, lo voy a modificar de nuevo. Le voy a colocar aquí transparencia 100%. El elemento se hace, tiene un tramado y además es transparente. Eso es lo que yo quiero que se vea con tramado y que se vea transparente. Entonces, ejecuto esto, vamos a ejecutar, voy a volver a colocar esto, restablecer sus valores. Voy a restablecer. Y la idea es ejecutarlo. A ver, espero que no demore mucho, no sé si ejecutarlo. A ver, quiero mostrarles. Voy a ejecutarlo, a ver, una vez. Espero que no demore mucho. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, lo escriben por el chat. Ah, ok, muy bien. Ya la ejecución está completada y vamos a ver cómo está la vista. Voy a colocar aquí sombreado. Y tal cual como se ha configurado, a ver, se ha configurado de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos que se ha puesto un patrón, ¿verdad? Voy a aislar un elemento para que se vea. Por ejemplo, esto sale como un warning. ¿Y qué vemos aquí? Que se ha aplicado, en este caso, ese patrón de relleno. Aquí podemos mejorarlo para que sea más evidente, tal vez colocarle un patrón, ya no un patrón, sino colocarle un relleno uniforme o un relleno sólido para que me pinte de un color, pero por ahora estamos haciéndolo con un patrón de relleno. Entonces todo esto se ha pintado y me está apareciendo con unos bordes de línea o líneas de proyección de un cierto color. Entonces todos los elementos que están dentro de los warnings, pues los estoy viendo de esa manera. ¿Qué más tengo aquí?
Por ejemplo, veamos este caso. Tenemos algunos elementos que se han colocado transparentes. Ejemplo, vemos que aquí los mayores problemas pueden ser uno que otro encofrado, pero veo que en el caso de los sobrecimientos está bien modelado y no tiene ningún warning y por eso se ha colocado de manera transparente. Versus los elementos que sí tienen una que otra alerta si se han pintado. Y así tengo yo pues generado una vista 3D de alerta, por ejemplo. Podría colocarlo esto dentro de un plano de informe donde todos estos elementos tienen algún warning asociado. Ahora comentábamos un poco sobre los filtros. Por ejemplo, acá yo he filtrado, tengo aquí en un total de 11.154 y tengo todos los elementos. ¿Qué podríamos obtener aquí? Podríamos obtener la descripción. Vamos a colocar aquí en Archilab, vengo acá a Revit y voy a ir aquí a Warnings. Warnings y lo que voy a hacer aquí es obtener la descripción. A ver, get warnings, warning element, el warning element ID. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Podríamos utilizar este nodo, el stream from object. ¿Qué hago aquí? Por ejemplo, un objeto, que puede ser este objeto, como también podría ser el otro. Lo ejecuto. Tendríamos que ejecutarlo, pero esto va a demorar un poco. Utilizo este string from object. Les voy a enseñar un poco la lógica y ustedes lo pueden ejecutar en un modelo un poquito más pequeño. Y la idea es que todos estos warnings yo lo convierta a strings. Primero lo convierto a strings y luego yo podría colocar, por ejemplo, string contains, un string contains. Un string contains, por ejemplo, ese es el string y puedo buscar todos los elementos o todos los warnings que tengan la palabra armadura. Armadura. La palabra armadura puedo colocar aquí, en el caso de, pongamos el caso de que la armadura esté con mayúsculas, vamos a colocar aquí un code block para que sí ignore mayúsculas y minúsculas. Y aquí voy a tener un booleano, es decir, me va a aparecer una lista de elementos true o false que cumplen con la condición. Y de acuerdo con esto podemos utilizar un list filter by bool mask, un list filter by bool mask. Y una vez que tengo esto, por ejemplo, de toda la lista de los warnings, puedo tener esta máscara. Obtengo esta máscara. Ojo, no estoy aplicando yo la lista dentro de esos string contains o de string from object. Lo estoy aquí vinculando para los warnings. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener de la salida los warnings, no el string, sino los warnings como tal. Y una vez que tengo esto, puedo sacar in y puedo obtener ya todos los elementos propios de las armaduras. Por ejemplo, todos los elementos asociados a la armadura y aplico yo mis filtros. ¿Qué más puedo hacer si yo tengo aquí, ya he filtrado yo los warnings asociados a la armadura? Los podemos exportar luego a un HTML. A un HTML, lo habíamos visto acá. Puedo exportar aquí los HTMLs. Y yo necesito acá un file path, un file path. Ya sabíamos cómo colocar aquí los file paths y los exportamos a un HTML. Y básicamente ese sería el procedimiento para poder trabajar con warnings y crear filtros y podemos hacer muchas más cosas también. Sería cuestión de ir explorando y ver qué necesitamos. Ahora vamos a pasar a otro script, que es el script que comentábamos sobre generar los parámetros de acuerdo a los parámetros de concreto. Voy aquí a retroceder. Quiero retroceder. Y la idea que comentábamos al principio es, si yo tengo ya llenado parámetros de concreto, por ejemplo, vamos a colocar el caso de esta losa maciza.
Esta losa maciza tiene ya información llenada porque es mucho más fácil llenar parámetros de concreto o de volúmenes que llenar de acero, pues eso demora mucho. Estamos hablando cuánta cantidad de refuerzo podría tener todo un modelo. Y la idea y la secuencia que yo les comparto, ojo que esta no es una secuencia única o es un flujo único, va a depender mucho de cómo ustedes implementan sus, sus modelos. La secuencia sería, primero yo todo concreto, metro concreto armado, concreto simple y en general todo. También podría yo metrar encofrado, y empiezo yo a llenar parámetros. ¿Qué lleno yo parámetros? Parámetros de partida, parámetros de número de partida. Y si en el caso ustedes utilizan un uso BIM para seguimiento de avance de obra en sus modelos, podrían llenar también el parámetro de fecha de inicio y fin planificado y ejecutado. Eso lo hago primero con todo lo de concreto. Así me olvido por un momento del acero y avanzo más rápido, tengo un ritmo de trabajo más rápido. Una vez que esté todo bien y se aseguren que las partidas que están asociadas a estos elementos sean las últimas y está todo correcto, veo mi lista de partidas. Y por ejemplo, si en el caso que su proyecto trabaja de la siguiente manera, donde aquí tengo la partida de concreto, luego venga encofrado y luego venga de manera consecutiva el acero, podríamos trabajar de esta manera. Si esta es la partida 2.24, pues el acero sería la partida 2.26. Un ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es, de este acero que está modelado, obtener el anfitrión o el host. Leo los parámetros que se han llenado de ese elemento, y luego trabajo todo con strings. Todo lo trabajamos con strings. ¿Y qué voy a hacer? Voy a eliminar este punto 4 y lo reemplazo por un punto 6 utilizando nodos de strings. Y básicamente ese sería el procedimiento. Es un procedimiento corto, pero bastante funcional. Ustedes, dependiendo del proyecto en que se encuentren, puede ser un buen procedimiento para automatización. Los proyectos que yo he estado, básicamente esa es la metodología de trabajo. No veo mayor diferencia en cuanto a la estructura de unas de partidas. Tal vez podría ser que se encuentren otra estructura de partidas donde tengamos a cero, pues en otro apartado. No debería, una buena estructura de partidas tendríamos la partida como tal y el desagregado por concreto encofrado y acero, curado, tal vez impermeabilización. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos avanzar rápidamente con el llenado. Bien, vamos a ver este nuevo nodo, bueno, este nuevo script. Lo voy a abrir para mostrarles más rápido. Es un procedimiento corto. La idea es que ustedes puedan implementarlo rápidamente. Ahora vamos a abrirlo. Para esto, a ver, como hacía la mención, los paquetes se actualizan y nosotros los que programamos y desarrollamos scripts hay que estar muy alerta de las actualizaciones de los paquetes. Porque, por ejemplo, este archivo se hizo en la versión de Dynamo para Revit 2023 y se utilizó BIM for Structural Rebar para esa versión. Pero ahora que se utiliza Revit 2024, esa versión ya ha quedado totalmente inservible porque, bueno, no totalmente, pero al menos este nodo sí ya no es de uso. ¿Por qué? Porque me sale una advertencia que aquí cuando lo ejecute, vamos a ejecutarlo, va a salir una advertencia que menciona que el nodo personalizado no está cargado. Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Para qué utilizaríamos este paquete que era lo que mencionábamos, el rebar get host? Lo obtendríamos para obtener el anfitrión. Directamente con Dynamo no lo podemos hacer, por eso utilizamos paquetes. Este paquete que les menciono es el BIM for Structure Rebar, pero si tenemos descargado el paquete de Archilab
.NET o .NET, aquí tenemos también otro buen nodo que también tiene la misma configuración, que es el rivar.getHost. Así que yo les doy esas dos alternativas, o se descargan la versión anterior, o pueden utilizar directamente el paquete de Archilab.net. Funciona de la misma manera y la idea es que nos pide una entrada. ¿Cuál sería la entrada? La entrada sería el elemento como tal y luego nos da como salida los elementos. ¿Qué elementos van a ser los anfitriones? Por ejemplo, si es acero en columnas o si es acero en placas o acero en vigas, saldrá como elemento el elemento como tal, la columna 0.20 por 0.20 y la viga. A ver, otra vez. Se ha parado la... A ver, aprovecho que de nuevo está que no responde Dynamo para irnos a un receso. De ahí le pediría a la instructora Julia que me dé unos 10 minutos para terminar de explicar eso y ya Julia estaría encargada en la segunda parte de la sesión. Ahí, Euler, colocas ahí un mensaje que nos vamos a receso. Perfecto, Daniela.